Hola a todos. Hoy os voy a presentar esta entrevista que realicé ayer con José Luis Verdú. Vamos a hablar sobre la desesperanza en esta sociedad, pero vamos a cambiar un poco el tema para añadir pequeños tips, pequeños consejos para poder superarlo. José Luis Verdú es canalizador, tarotista y medium. Con él vamos a poder descubrir cómo superar estos retos. Espero que disfrutéis de la entrevista. Tengo que añadir que hubo problemas técnicos que se fueron superando. Espero que disfrutéis. Gracias. Hola, No, buenas de nuevo. no sé qué ha pasado, pero se me ha quedado congelado todo. No te preocupes. ¿Ves por qué también en parte estoy nombrando de cambiar ese enfoque de título? Si te das Ujú. cuenta, energéticamente, que nunca te ha pasado esto, o sea, hemos hecho otros podcasts, nunca has tenido este tipo no hemos tenido este tipo de problemas técnicos, entonces Ujú. empezamos desde cero, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a ver si lo digo exactamente como tal. El tema de cuando vuelvo a dar el agradecimiento para que se quede otra vez grabado a Fernando y a todos los que hacéis posible este podcast y a los que nos escuchan, ¿vale? Pero, como he dicho al principio, volvemos a retomarlo. Lo primero de todo, sinceramente, creo que nos toca este tema a todos. Ujú. Eh, Cuando vi el tema en cuestión, es lo que he dicho, algo en mí hizo pararme y meditar. Entonces, durante estos días he estado mirando varias cosas. Porque no es que no estuviera de acuerdo con el tema, sino porque en sí, en parte, podíamos mirarlo desde otro lugar. Entonces, y me hice una pregunta sencilla, que es lo que nombraba antes también. ¿Y si le diéramos esa vuelta al título? Porque es muy importante la palabra. Eh, Porque sinceramente creo que la desesperanza ya se habla demasiado en todos los lugares Ujú. y la vemos cada día en las noticias, la escuchamos en muchas conversaciones, en redes sociales. Está presente cuando alguien pierde un trabajo o pasa cualquier bache, cuando una persona mayor empieza a sentirse sola. Eh, Esta palabra ya ocupa demasiado espacio. Entonces, por eso, si hoy pudiera cambiar ese título, como he dicho antes, sería que habláramos de cómo recuperar la esperanza en nuestra sociedad. Ujú. ¿Vale? Y creo que es la conversación que realmente necesitamos tener. Porque no es que debamos, como he dicho antes también, ignorar el sufrimiento, taparnos la vista o cualquier tema, sino todos conocemos personas que están en unas circunstancias difíciles. Algunos incluso somos los propios terapeutas o los propios sensitivos que estamos empezando a sentir más. Entonces, la vida de por sí ya no es fácil, porque ya la sociedad ya se encarga de eso. Nos pone pruebas y a ciertos cambios, incertidumbres. Eh, pero una cosa es reconocer el dolor, Ujú. Fernando, y otra muy distinta es acostumbrarse a vivir mirando únicamente hacia él, que era lo que hablábamos antes. Y en lo que retomamos ahora, que era, creo que más o menos por aquí por donde nos habíamos quedado, porque aquello a lo que prestamos atención acaba ocupando cada vez más espacio. O sea, si alimentamos el miedo, terminaremos con miedo. Si alimentamos la confrontación, pues terminamos viendo que el mundo está todo el mundo enfrentado. Y si solo hablamos, como bien se ha puesto en el título, esta palabra, llegará un momento en el que olvidemos también que existe otra realidad. Porque también existe una sociedad llena de personas maravillosas como vosotros y los que nos estén viendo, personas que cuidan de sus padres, que acompañan a un amigo en silencio, que ayudan sin esperar nada a cambio. Una cosa que muy poca gente hace, que escuchan, que abrazan, que se dedican parte de su tiempo a aliviar y acompañar el sufrimiento de otros.
Y quizás esas personas no aparecen cada día en televisión, no son portadas, ni se anuncian, ni se hacen ver, y no ocupan titulares, pero realmente existen. Y gracias a ellas, este mundo sigue teniendo esa palabra, esperanza. Creo que muchas veces no es que el mundo esté peor, es que el ruido que hace que dejemos de escuchar todo lo bueno, aunque sea lo más insignificante, que también está ocurriendo hoy en día. O sea, vivimos en una época, Fernando, donde una mala noticia puede recorrer el planeta en cuestión de segundos. Y es como un virus. Y sin embargo, un gesto de bondad casi nunca se hace viral. Eso te has podido dar cuenta en cosas que nos salten por internet o en noticias. Entonces, eso también condiciona la forma en cómo la sociedad ve la vida. Porque nuestro cerebro termina creyendo que el mundo es exactamente aquello que consume cada día. Por eso creo que recuperar la esperanza también implica aprender a elegir dónde ponemos nuestra atención, en cierta manera. Entonces, tampoco es para negar una realidad, o sea, tampoco estoy diciendo no creáis lo que dice la tele, no, pero que no entremos en ello, o sea, porque el equilibrio entre todas las cosas que nos van diciendo también es salud. Y creo que precisamente de eso deberíamos de ir nombrándolo hoy o en ese ratito y no de una esperanza ingenua, o sea, no de pensar que todo va a salir bien porque sí, no de repetir frases bonitas para convencernos o darnos un placebo de que nada duele, no. O sea, la esperanza de la que yo quiero hablar nace desde otro lugar. O sea, nace, y esto desde mi experiencia, cuando una persona incluso en medio de una dificultad, Fernando, descubre que todavía puede decidir cómo quiere vivir y lo que le está ocurriendo. Porque quizás no podamos elegir a lo mejor todo porque muchas cosas no nos conciernen a nosotros, pero sí podemos elegir desde dónde la queremos caminar, la situación. Y eso cambia completamente la vida. Porque a veces creemos que la esperanza es algo que aparece cuando todo mejora. Y yo creo que es justo lo contrario, Fernando. Creo que muchas veces la esperanza aparece antes que el cambio. Es como esa pequeña fuerza interior que nos hace levantarnos un día más. Y como decía mi abuela, es el milagro que cada día hacemos todos los seres humanos y no nos damos cuenta, que es abrir los ojos y empezar un nuevo día. Es esa esperanza que nos dice que volvamos a intentarlo o que volvamos a hacerlo, que nos recuerda que todavía merece la pena amar, confiar, aprender. Y hay algo que en este tiempo que llevo yo también en introspección, en cosas mías cotidianas, y conforme voy atendiendo a personas, que creo que no estamos realmente viviendo una crisis de esperanza. Creo que estamos viviendo una crisis de conexión. José Luis, el primer paso sería valorar lo que tienes. Sí. Mira, hay una cosa que cuando yo pasé por una crisis, hubo una persona que me dijo, José Luis, ¿te das cuenta que todo lo que me estás hablando, incluso esto yo lo he llevado a gente que ha venido a mí, nos paramos a que solamente observamos todo lo malo o todo lo pesado que hemos tenido en el día, pero no nos paramos en lo que nos ha pasado en todo el día, aunque sea insignificante, pero es lo más bondadoso y bonito que hemos tenido. Pongo un ejemplo. Puedo haber tenido un día de mierda, con perdón, y estar en un autobús y sigo con mis problemas, con mis historias, y miro hacia un lado y veo a un niño pequeño. Y me sonríe. Y me ríe. Y quiere jugar conmigo sin conocerme de nada. No me digas que eso no es motivo de decir que es lo más bonito y lo más inocente
que te puedas llevar de ese día. Y que con una sonrisa de alguien tan inocente y tan puro no puede borrar todo lo que te pase en un día. Pero no paramos, Fernando, a mirar desde ese silencio esas pequeñas cosas que si nos damos cuenta, aunque sea esa insignificancia, borra todo lo del día entero que nos haya podido molestar. Por eso he dicho también que es muy importante no es no hacer caso de lo que ocurre, sino desde dónde nos lo tomamos. Porque yo en una situación, o tú, Fernando, o quien nos vea, que le den una mala noticia, si nos ponemos nerviosos, si nos cabreamos, si perdemos los nervios, si nos hundimos, en todas estas cosas que he nombrado, Fernando, y si quieren que escriban por el chat, si yo me pongo en ese estado, ¿voy a solucionar algo? ¿O lo voy a empeorar? Si yo me tomo un problema desde la angustia, desde el agobio, desde la ansiedad, desde la mente, y no me calmo, y digo, vale, esto está así, no puedo hacer nada, aunque patalee. Entonces, vamos a parar, vamos a escucharnos el por qué me afecta esto así, y entonces vamos a ir para allá. Porque si nos ponemos nerviosos, discutimos, nos hacemos las víctimas, engordamos esa palabra que hemos puesto al título del podcast, no vamos a tirar para adelante, no nos va a solucionar nada, va a seguir engordando el problema y no vamos a ver la salida. Y es ahí donde nos metemos en ese círculo vicioso. Y es de ahí de donde viene todo el tema que estamos comentando, porque nos hemos desconectado de nosotros mismos, Fernando. Nos hemos desconectado de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro silencio, porque no nos paramos a escucharnos. Eso es lo que, mientras estaba oyendo, estaba sintiendo que hay mucha gente que no reflexiona y le gusta el victimismo porque tiene beneficios para sí mismos. Pero tanto la parte que se hace víctima, como luego más adelante quiero también hacer una puntualización sobre eso, sobre gente que se cree que está despierta y ayudando a gente y realmente se aprovecha de esa desilusión de la gente. Eso también retroalimenta la palabra del titular del podcast de hoy. Y entonces, haciéndonos dependientes de esas personas y que esa persona no nos aporte ninguna disciplina, ningún tip, o dar el poder a la persona en sí para que esa persona reconozca su propia luz, hace esa desconexión total. O sea, vivimos, Fernando, rodeados de personas y sin embargo cada vez escucho a más gente decir que se siente sola. O sea, tenemos miles y miles de formas de comunicarnos. Tecnológicamente, por carta, por WhatsApp, por redes, pero cada vez cuesta más encontrar una conversación donde alguien simplemente escuche. O sea, nos pasamos el día respondiendo mensajes, pero hace mucho tiempo que dejamos de preguntarnos algo tan sencillo como ¿cómo estoy de verdad? Y creo, Fernando, que ahí es donde empieza la gran parte del problema. Porque cuando una persona deja de hacerse esa pregunta durante demasiado tiempo, empieza a vivir en automático. Y desde mi labor como medium sensitivo y de incorporación, tengo la oportunidad de conocer a muchas personas. Y hay una frase que escucho con mucha frecuencia, y creo que algunas de las personas que están en conexión, que me conocen, me la ha dicho. José Luis, siento que me he perdido. Pero no solamente personas que no han hecho jamás nada de terapia, sino propios terapeutas licenciados y con certificados de constelaciones, de numerología, de descodificación, me han llegado a mí a venirme en ese estado. Entonces, de ahí vienen muchas de las cosas. Y cada vez que alguien dice eso, Fernando, pienso que en realidad, aunque ella
esa persona se piensa que se ha perdido, no se ha perdido, simplemente hace tiempo que dejó de mirarse con atención, porque nadie deja de ser quien es. Lo único que ocurre es que con el paso de los años vamos acumulando mucho ruido, muchas cosas que caen. Entonces, quizá el mayor problema de nuestra sociedad no sea en sí que se haya perdido. Quizás el verdadero problema es que se ha olvidado de escucharse. José Luis, ese escucharse también es una falta de propósito. Ya no yo algunas De veces propósito, viene la Fernando, gente y de, necesita un propósito, aunque sea el que sea, un de, propósito de, que le dé fuerzas para llegar a esa meta, ¿no? claro, ten en cuenta de que no es que sea un propósito, sino... te pongo un ejemplo, y tú como terapeuta también te habrá pasado. Atendemos a alguien, le damos unas indicaciones, y luego a los días se van muy bien, nos dan la enhorabuena, y luego a los días nos vuelven igual. Ujú. Lanzo esta pregunta. ¿Es culpa del terapeuta o de la persona que acude? Yo sinceramente digo que es de la persona. Ujú. Porque si conmigo ha funcionado y yo te doy unas oraciones, unas meditaciones, unos ejercicios, y conmigo lo haces y te funcionan, si a ti no te va, son dos cosas. Que no crees en lo que tú estás haciendo, o sea, no crees en tu poder, o dos, que no lo quieres hacer. Te es más cómodo que alguien te saque la mierda. Ujú. Y eso me lleva al tip de, sobre todo, porque no saben quiénes son. Entonces, si empieza esa persona a recordar quién es cuando esa esperanza que has dicho, Fernando, deja de ser una idea y se convierte en una forma de vida. O sea, como cuando nos levantamos, nos lavamos la cara, nos aseamos, se pone en automático. O sea, es una disciplina más que lo que has dicho. Así que me gustaría que hiciéramos, aparte de lo que os estoy contando, que reflexionáramos juntos sobre cómo podemos recuperar esa esperanza. O sea, no empezando por el único lugar donde realmente podemos producir un cambio en nosotros mismos. Porque una persona recupera la paz, influye en su familia influye en su entorno y ese entorno influye en la sociedad. Entonces, ¿dónde hay que empezar el cambio? En uno. Ujú. Porque mucho tiempo la gente ha estado intentando y haciendo por cambiar o arreglar los demás, cuando el primer impulso, o como decía mi abuela, cuando tiramos una piedra a un río y hace las ondas, el primer impulso es esa piedra que lanzamos nosotros mismos. Pues la piedra somos nosotros. Y esas ondas llegan a nuestro alrededor. Y es lo que he dicho. Cuando llega a nosotros, llega a nuestra familia. Y cuando llega a nuestra familia, llega al entorno de nuestra familia. Y ese entorno influye a la sociedad que le rodea. Y esa transformación nunca empieza con grandes discursos. O sea, la gente está muy equivocada que hay que hacer cosas grandes para hacer un cambio. O sea, empieza en el momento que la persona decide por fin volver a encontrarse consigo misma. Y desde ahí empieza a cambiar. Entonces, te lanzo esta pregunta a ti también, Fernando. ¿Qué le está ocurriendo realmente al ser humano? Pues yo te diría que hay una seguidora que habla sobre el mundo en el que dejamos a los hijos. Yo la diría, cierra un poco en los estímulos externos, porque eso es condicionamiento externo, es todo lo negativo que te está mostrando al exterior, y corta un poco con todo eso y métete en tu interior y disfruta de cómo es un poco la sociedad, no de la que te han pintado, sino en la que tú vives realmente. Porque vivimos de cara a los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que buscan es lo más negativo. Entonces, merece la pena para nuestros hijos, y el cambio viene, como tú has dicho, desde el interior. Amar la vida, tal como es, no como nos están pintando. Pero a esta mujer le diría,
aunque suene un poco brusco lo que voy a decir, pero a más de una persona se lo he dicho, digo, tus hijos, aunque sean tus hijos no te pertenecen. Tus hijos en el momento que tienen conciencia, deciden por ellos mismos. Y aunque tú quieras influir en su vida, ellos van a tomar sus decisiones. Si tú influyes en esas decisiones, estás dejándote a ti. Estás dejando de vivir tu vida. Y todo eso influye. Y sería absurdo, Fernando, decir que no. Pero creo que y es que desde hace años comenzamos a alejarnos de nosotros mismos y nos hemos convertido en una sociedad que sabe hacer muchas cosas, pero que se ha olvidado de saber estar. O sea, sabemos producir, sabemos consumir, sabemos correr, conseguir objetivos, pero lanzo preguntas al público. ¿Sabemos descansar? ¿Sabemos escucharnos? ¿Sabemos parar sin sentir culpa? ¿Sabemos disfrutar de un momento sin necesidad de compartido en una red social? El postureo, el famoso postureo. Creo que esas preguntas son importantes y creo que a más de uno le hará reflexionar. Porque la calidad de nuestra vida no depende únicamente de lo que conseguimos. Depende también de cómo vivimos cada instante. Y es lo que tú decías, Fernando, vivimos deprisa y hemos llegado a pensar que hacer mucho significa vivir mucho. Y no siempre es así. O sea, hay personas que tienen una vida muy ajetreada, pero realmente su corazón está vacío. Y también hay personas que teniendo muy poco, yo me he encontrado a una persona que transmite la mayor paz. Una paz que yo no me puedo explicar. Entonces, ¿qué es lo que marca realmente esa diferencia? Y para mí es una palabra, presencia y constancia. O sea, hace mucho tiempo que dejamos de ser presentes con nosotros mismos. O sea, solamente pensamos en hacer, pero nuestra mente nos inculca estar en otro sitio. O sea, escuchamos, pero ya estamos preparando una respuesta. Y poco a poco dejamos realmente de escuchar y el estar en el ahora. Porque mucha gente también me viene y me dice, ¿qué me depara el futuro? Y yo antes hacía por vislumbrarle ese camino, pero me he dado cuenta, Fernando, que eso le quita esa esperanza. Porque si le digo algo que va a ocurrir, no le estoy ayudando. Le estoy generando una ilusión y hacerle desenfocar de su propia presencia, de su propio presente. Y no se va a centrar en lo que le está ocurriendo ahora. Se va a centrar en lo que yo le vaya a decir, en lo que va a poder conseguir. Entonces creo que es importante... Y la responsabilidad de lo que dices. Correcto. Porque hay alguna amiga que se dedica a tirar cartas que cuando ve que sus clientes no han obtenido lo que ha dicho, Es el cargo, el yo soy responsable de los que acuden a mí. Eso ha sido durante miles de años imprescindible, pero es incorrecto. Ahora sí. Sí, pero no sé qué ocurre. Justo a los 30 y tantos minutos nos echan de aquí. Pero bueno, hemos grabado. Lo principal es que hemos dejado el mensaje de cómo poder, desde la respiración y luego la reflexión, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver hasta dónde nos dejan, porque por lo visto voy a tomármelo como que hay gente que no quiere que se hable del tema. Entonces, voy a dejarlo ahí por el tema. Entonces, lo que tú también decías, Fernando, es muy importante. O sea, aprender técnicas, o sea, conocer herramientas que hace apenas unos años eran desconocidas para la mayoría de a lo mejor de los que nos están
viendo, y eso sin duda es algo extraordinario, pero al mismo tiempo también la pregunta que me hago sobre esto, ¿qué sirve aprender una herramienta? Porque una cosa es aprender y otra cosa distinta es cambiar. Y creo que sin darnos cuenta muchas veces confundimos ambas cosas. Hoy sabemos explicar perfectamente qué es el ego, qué es la ansiedad, qué es la autoestima, qué es la vibración, la energía. Podemos hablar durante horas de estos temas, pero luego llega la vida y nos pone delante una situación individualmente, una discusión o cualquier cosa, y reaccionamos exactamente igual que hace 10 años. Entonces, aparece esa pregunta que en la actualidad muchos me han hecho. ¿He cambiado realmente o simplemente he aprendido un nuevo lenguaje? O sea, y quiero dejar algo muy claro. No estoy diciendo que leer, estudiar, hacer cursos no sirvan. Todo lo contrario. Aprender es maravilloso. El conocimiento abre puertas y te autoayuda. Y nos ayuda a comprender. Pero el conocimiento por sí solo no se lleva a esa esperanza o a ese cambio. O sea, la transformación empieza cuando aquello que aprendemos se convierte en una manera diferente de vivir. Porque el conocimiento entra por la mente, pero la transformación ocurre cuando también llega aquí. O como se llama la página de aquí de nuestro anfitrión, Podcast desde el Corazón. Es ahí donde se refleja nuestros actos. Y creo que ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. O sea, hay muchas que están en la espiritualidad y acumulan información, leemos libros, tenemos tropecientos diplomas y después, cuando terminamos, ya estamos buscando el siguiente. Y es como siempre faltar algo, como si nunca fuera suficiente. Y sin darnos cuenta nos convertimos incluso en el crecimiento personal en otra forma de consumo. Consumo de conocimientos, consumo de técnicas, consumo de experiencias, pero casi nunca nos detenemos a integrar. Creemos que cuando hacemos un curso o escuchamos una charla, ya hemos integrado esa información. Y no es así. Hemos aprendido. Pero integrarla es hacerlo día tras día. Con disciplina. Como has dicho tú, ¿cómo has dicho la palabra, Fernando? Con propósito. Propósito, sí. Ese propósito que tenemos de cambiar, llevar las técnicas que hemos aprendido al día a día, ¿no? Y esta sensación es como llenar, pongo un ejemplo, continuamente un vaso sin darle tiempo a que el agua se asiente. O sea, mientras el agua está en movimiento, resulta imposible ver el fondo. Con la mente ocurre exactamente lo mismo, Fernando. Necesita parar, necesita silencio, necesita respirar, porque la saturamos, le damos más faena de la que fue creada. Y cuando deja el ruido, entonces aparece la comprensión. Y a mí hay una frase que me gusta mucho, o sea, la información, y eso me lo decía mi abuela, la información llena la mente y el silencio llena la conciencia. Y eso yo al principio de pequeño no lo comprendía. Pero aprendiendo de la vida, de mi vida, me da cuenta que da igual los cursos que hagas, el conocimiento que tengas, que si no te paras a escuchar lo que has aprendido y cómo te afecta lo que has aprendido en tu día a día y cómo lo empleas ese conocimiento en tu día a día, que es ese silencio, entonces no llegas a esa conciencia. Y creo que esa diferencia cambia completamente la forma de entender el crecimiento personal en sí. Porque vivimos en una sociedad donde muchas personas sienten la necesidad en esta gran espiritualidad de moda de consumir. O sea, queremos parecer exitosos. O sea, queremos parecer felices.
Queremos parecer que somos fuertes. Y eso también ocurre dentro del mundo del crecimiento personal y de la propia espiritualidad en sí. Y a veces creemos parecer conscientes, mejor dicho, queremos parecer personas que ya lo tienen todo resuelto, y eso crea una presión enorme, porque entonces dejamos de permitirnos ser humanos. O sea, sentimos miedo y pensamos que estamos retrocediendo. Nos enfadamos y creemos que hemos fracasado. Nos sentimos inseguros y pensamos que no hemos avanzado nada. Pero, ¿y si el despertar no consistiera en dejar de sentir? ¿Y si el despertar consistiera precisamente en aprender a mirar todo lo que nos ocurre, pero sin rechazo, sin miedo? Porque el miedo no desaparece por ignorarlo. La tristeza no desaparece por permitir repetir muchas afirmaciones así a bocajarro. Todo necesita ser escuchado, todo necesita ser comprendido y saber desde dónde. Y eso requiere algo que hoy escasa mucho, que es el tiempo. Porque vivimos, Fernando, queriendo resolver nuestra vida con la misma rapidez con la que descargamos una aplicación. Pensamos que incluso hay gente que hace un curso de un día y ya piensa que está preparada para ayudar a las personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El problema de la esperanza y de recuperar esa esperanza es que no nos damos tiempo a nosotros mismos. Queremos encontrar respuestas inmediatas, pero la naturaleza en sí nos enseña algo completamente diferente. Y pongo un ejemplo, ningún árbol crece de un día para otro. Ninguna semilla florece porque tenga prisa. Todo necesita su proceso adecuado. Y nosotros, que estamos en esa naturaleza, también. O sea, por eso creo que una de las mayores trampas de nuestro tiempo es creer que despertar es llegar a un lugar y ya está. Y para mí no existe ese lugar. No hay una meta donde un día puedas decir, ya está, he despertado, ya no me tengo que trabajar nada. Porque cada experiencia de tu vida vuelve a mostrarte una parte de ti que aún incluso puedes comprender mejor. Y eso no significa que estemos haciendo las cosas mal. Significa que seguimos vivos, señores, somos seres humanos. Aunque vengamos de las estrellas, aunque tengamos nuestra luz. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Quiénes somos? Esto. Lo que fuimos, lo que vivimos en nuestras vidas, eso es parte de nuestra programación actual. Y con todo esto muchas veces escucho decir, cuando mucha gente se cree en esta espiritualidad que ya está trabajada, yo ya no tengo ego. Y cuando me dice alguien, yo ya no tengo ego, yo sonrío. Porque precisamente cuando creemos que ya no tenemos ego, quizás sea cuando más desapercibido está actuando el ego. Porque el ego no siempre se manifiesta queriendo tener más. A veces aparece creyéndose superior, creyéndose despierto, creyéndose más consciente. Y ahí perdemos algo muy importante, la humildad. A mí me llegó a pasar en un caso cuando yo estuve aquí en Barcelona, que a una persona le dije, porque percibí que estaba criticando además a alguien que no estaba molestando y haciendo algo que le había venido del corazón, y le dije, ¿por qué no eres más humilde? Y esa persona, Fernando, se transformó. Me agredió verbalmente, me dijo varias cosas, y solamente porque le dije que podía ser un poco más humilde. Con una palabra. Y ni le insulté, ni le falté el respeto, pero salió ahí ese ego. Porque la verdadera conciencia no necesita demostrarse. Se nota. Yo a veces he encontrado, ha venido a lo mejor una mamá y una papá con el niño, pensando que el niño tenía el problema,
y les he dicho, ¿por qué no escuchéis al niño? ¿El niño qué va a saber? Perdona, escucha lo que el niño te está diciendo. Y es ahí, en esa persona inocente que pensamos que no tiene conocimientos, que no tiene una titulación, que es un niño que no ha vivido la vida, y puede ser que ese ser sea el que más consciente y más preparado esté para darte a ti un consejo de sabiduría. Entonces, no se mide en cuánto sabes, sino en cuánto amor eres capaz de poner en las cosas más sencillas. Consiste en aprender a vivir de manera extraordinaria las cosas más sencillas. Mirar de verdad, escuchar de verdad, abrazar de verdad, dar las gracias de verdad. Y como he dicho antes, estar en tu presente. Y quizá ese sea uno de los mayores aprendizajes de nuestro tiempo. Dejar de buscar tanta experiencia, tantos retiros que nos hagan sentir especiales y por un fin de semana estar en esa espiritualidad tan de alta vibración. Y deberíamos, creo que, empezar a vivir con más profundidad la experiencia más importante de todas. Yo siempre digo que el ser humano tiene que ser más humano, ¿no? Exactamente. Es que hemos dejado de ser eso. O sea, antiguamente, cuando yo era pequeño, el ser espiritual éramos bichos raros. Nos miraban, nos juzgaban, nos tal. Y yo en un encuentro me encontré, en una ocasión, con aquellas personas que me criticaron de pequeño. Escuchándome a mí, Fernando. Y una guía mía, que se llama Ofelia, que salió a hablar, se lo dijo en su cara. Vosotros estáis ahora aquí escuchando a mí, eso diciéndolo ella, pero antes a José Luis lo criticabais y ahora lo estáis escuchando. Entonces vosotros estáis en una espiritualidad porque está de moda. Ahora la espiritualidad se ha convertido, por desgracia, en una moda, en un lucro innecesario. No un lucro para sobrevivir o para llevar tu vida, porque por desgracia, para pagar ciertas facturas, todavía el gobierno no ha puesto el intercambio energético o el prana para pagar las cosas, y hay que hacerlo, pero la sobreexplotación de esto es donde se ha convertido la espiritualidad en moda. Tenemos que terminar después de un programa tan movido que estamos en dos partes, la primera parte, la segunda parte. ¿Cómo podríamos resumirlo? Unos pequeños tips para ya terminar. Un pequeño para terminar. Sí. A ver. Venga. Y tenemos que hacer otra parte, ¿eh? Otra parte de este tema y Yo creo ampliándolo que también, si quieres. parte. Entonces, lo puedo resumir, vamos a ver, con dos frases. No vivimos, me hacen deciros, no vinimos a esta vida para vivir con miedo, sino para recordar la luz que siempre ha habitado en nosotros, porque la esperanza no es esperar que todo cambie, la esperanza es decidir convertirnos cada día en una pequeña luz para nosotros y para los demás. Y recordar siempre que el sol nunca deja de brillar, solo hay días en los que las nubes nos impiden verlo. Volver a vuestra luz. Esto que yo diría en punto y final, en resumir esto. Y espero que Eso es toda una vida, ¿eh? Para mucha gente es toda una vida para desarrollar todo eso. Por eso he nombrado de que cuando se da la gente que dice que no, yo ya me he trabajado, digo, no, perdóname. Y lo digo así muy bruscamente, Fernando. Si ya hubieses aprendido todo, ya no estarías viviendo aquí. Entonces, espero que entre estas interrupciones que hemos tenido y demás, la gente haya captado un poco de lo que quiero hablar de esa esperanza y no de la desesperanza. Y cuando
vosotros tan amablemente me volváis a invitar, hacemos una parte de esto y continuamos por donde lo habíamos dejado. Así será. ¿Vale? Muchas gracias, José Luis, por venir, A por vosotros. dejarnos estos tips tan espirituales y prácticos, ¿eh? Porque Es hay que, que, toda la espiritualidad tiene que llevarse a la práctica y ser honesto con uno mismo. es que yo creo Gracias. que en vez de tanta meditación o tanta sensación placebo de estar bien, Ujú, hay que llevar esa espiritualidad aquí, ujú. a lo que te afecta, a lo que te molesta, a lo que no te deja avanzar, a tu autoestima, a tu descanso. Y no en estar 2 horas, un fin de semana conectado a una fuente que puede ser que esa fuente no sea la realidad de donde debas de conectar o desde donde debas de conectar. Así que muchas gracias, Fernando, y esperamos la segunda y que dejen comentarios si les ha gustado. De acuerdo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Chao.